Crónica de la Independencia, 1810. A raíz de estos tiempos en que se conmemora un ciclo más de esa gesta histórica, quiero hacer una remembranza hablando desde la época en que llega Hernán Cortés, según datos que ya se manejaban en esa época, que fue en 1525, Bernal Díaz del Castillo, que fue un historiador que trajeron los españoles en esa época. La llegada de Cortés es en 1525 y llega la conquista y, como todos sabemos, lucha contra los mexicas y se adueña del imperio azteca, y ahí empiezan a hacer las bases de lo que sería el nuevo surgimiento del Estado mexicano. Gobernaba en España Felipe VII y pareciera que, como arquitectónicamente, todas las ruinas que hubieron de aquellos vestigios de la cultura azteca, encima se hizo la nueva arquitectura del Zócalo, la iglesia que llegó con ellos, llegó la cruz, llegó la iglesia, llegó la religión y llegó el gobierno de lo que todavía no se llamaba México, se llamaba la Nueva España, porque era una especie de colonia México, igual que en América Latina. Entonces, así es como surge el Estado mexicano, desde la época en que se empieza a dar la fusión de las razas entre el indio y el español, y entre los españoles nacidos en México, que son los criollos, y que van a dar pautas a este nuevo tipo de raza que se da en toda América Latina, con excepción de Brasil, que en Brasil más que nada ellos fueron conquistados no por los españoles, sino por los portugueses. Pero fuera de Brasil, desde la Patagonia hasta México, fueron los españoles los que conquistaron México. Entonces, aquí en México era un virreinato. ¿Por qué? Porque no se llamaba México, se llamaba la Nueva España, porque eran virreyes los que gobernaban y recibían órdenes del rey de España. El rey de España era Fernando VII era el que emitía las órdenes y creaba los parlamentos. De hecho, para tomar fusiones, un senador o un diputado parlamentario de esa época lo tomaban en Cádiz, en España, y venían a gobernar esas tierras de México. Entonces, a raíz de eso, un grupo de criollos se organizan, que empiezan a recibir la influencia de la Revolución Francesa con aquellos libros que llegaban en ultramar, en los barcos, de Juan José Rousseau, de Tocqueville, de grandes pensadores de esa época, que empiezan ellos a enterarse de lo que es la liberación de los pueblos, de lo que es la independencia, de lo que es ya no seguir dependiendo de otro país que está cruzando el mar, que eran los españoles. Y ahí es donde en la Universidad de San Nicolás, por ejemplo, tanto Hidalgo, que fue director de la Universidad Nicolaita, como el mismo Morelos, se encuentran y empiezan a dejarse influenciar, se influencian por aquellas ideas libertarias que venían en aquellos libros de Juan José Rousseau, de Tocqueville, de Luc. En Europa ya había una cierta corriente, a partir, reitero, de la Revolución Francesa, de los nuevos tiempos independentistas. Entonces ellos empiezan a organizar clandestinamente. Hidalgo fue rector de la Universidad de San Nicolás, y aparte de ello, le decían el zorro, por cierto, a pesar de que él era cura, fumaba, tomaba, y hasta se le habla de que tuvo hijos. Morelos fue casado con Brígida, una tal Brígida, y tuvo 2 hijos. Entonces, ellos, estando en la religión, se empiezan ellos a empapar de lo que es la independencia para separarse de la corona española. Y así es como empiezan a encontrarse con Allende, Abasolo, Jiménez, los hermanos Galeana, la corregidora. Se empiezan a reunir, Vicente Guerrero, sobre todo en la casa de la corregidora, que en muchas ocasiones se reunieron para conspirar contra el virreinato español y crear
las primeras cuestiones de independencia. Y son sorprendidos. Creo que esto iba a ser en noviembre. Lo que pasa es que el viejo Porfirio Díaz, como es su cumpleaños y era el primer centenario, en 1910, él cambió la fecha de que fue el grito de independencia en septiembre, pero la historia registra otra fecha, que fue en noviembre. Se hace oficial a partir del 15 de septiembre, la noche del grito, porque es el aniversario, es el cumpleaños de don Porfirio Díaz. Pero en fin, ese es un dato que por ahí existe, ¿no? Finalmente se reúnen todos ellos y antes de que se rebelen, todos estos, Allende, Abasolo, los hermanos Bravos, Hidalgo, Morelos se une a la causa, Galeana, los hermanos Galeana, son sorprendidos por el ejército y jalan al corregidor y le llaman la atención, y el corregidor encierra a su esposa, a la corregidora Domínguez, la encierran, y según narran algunas historias, ella encuentra desde la ventana a una persona y escribe un recado para avisarle a sus compañeros de que han sido sorprendidos, han sido descubiertos. Y entonces aborta el movimiento y en lugar de esperar la fecha programada, esa noche se reúne el cura Hidalgo y en la madrugada del 15 de esa fecha simbólica llama a misa, agita las campanas y se reúne la gente y ocurre en el atrio de la iglesia de Dolores aquel famoso grito que es: vamos a coger gachopines. Ese es el grito con que Juárez arenga a los grupos, ya dando el inicio a lo que era la guerra de independencia por una nueva nación. Y así es como empieza esa trayectoria. Se une a él Allende, un general estratega, y ahí sucede un hecho histórico también. Habían triunfado en la Ciudad de México y por azares del destino que mucha gente no sabe por qué existió o por qué se dio eso, Hidalgo se resiste a entrar a la Ciudad de México, que ya la tiene ganada. Y Allende se enoja y le dice: Miguel, tenemos que entrar a la Ciudad de México, es nuestra. Y bordean y no entran a la Ciudad de México. Y entonces siguen trabajando y siguen luchando y siguen levantando gente a su paso, que se van uniendo a la causa hasta que son atrapados. Lo digo muy rápidas por el tiempo que apremia. Son atrapados en Acatitas de Baján y allá por Chihuahua y son exhibidas las cabezas en la Lóndiga de Granadita, tanto de Hidalgo como de Allende y otros más. En cada esquina de la Lóndiga de Granadita ponen las cabezas, los decapitan y las dejan ahí como para que la gente tenga miedo de lo que está sucediendo, meterle miedo. Y el movimiento sigue, lo retoma Morelos y entonces él crea aquel edicto que son los sentimientos de la nación y encabeza la lucha independentista. Y entonces viene la caída de Morelos y después de la caída de Morelos surge la llegada de Agustín de Iturbide, que se hace emperador, que por cierto hay un dato: el único que tiene firmada el acta de independencia es don Agustín de Iturbide y nunca se le nombra en la historia. Cosa curiosa, no fue ni Hidalgo ni Morelos. El acta de independencia de México, para llamarse México, acuérdense que se llamaba la Nueva España, a partir de ahí se llama México. Es la firma que tiene el acta de independencia de don Agustín Iturbide, que crea el brazo de Acatempan con Vicente Guerrero, buscando la unión trigarante o de las tres garantías, y se unen los ejércitos
para que él sea emperador. Luego él sale del país, se va a Cuba y con el tiempo regresa y es fusilado, porque fue perseguido y es fusilado en Matamoros, Tamaulipas. Pero realmente el grito de independencia que efectivamente Morelos encabeza al principio, junto con toda la playa de gentes, de la Corregidora, de Nicolás Bravo, de Vicente Guerrero, en esa etapa, y él lucha contra lo que implica el gobierno español, lucha contra lo que son los virreinatos. Los virreyes están encabezados por Juan O'Donoghue, por uno que le decían el Venadito, que son los que gobiernan esta parte de lo que fue, de lo que se llamó la Nueva España, y luego pasa a ser, después de la firma de la independencia, pasa a ser lo que hoy llamamos México, en homenaje a aquella gran raza que es la raza mexica. De ahí viene México, la palabra México, que no es otra cosa que la descendencia azteca, la que hoy nos gobierna. Entonces, esa es la historia, a grosso modo, de lo que fue la independencia, que se celebra con el grito del 15 y los desfiles en cada uno de los lugares de nuestro país, y que siempre llevamos en el pecho y en el corazón cada mexicano, que nos jactemos de amar esta tierra tan bella en la que hemos nacido. Así que felicidades por las fiestas patrias, espero que les haya agradado y estoy a sus órdenes.